¿A dónde vas vestida así? La voz de Marco Canty rompió el silencio del ático antes de que Emily llegara a la puerta. Se detuvo tan rápido que sus tacones hicieron 2 clics en el mármol. Apretó con fuerza la fina correa dorada de su bolso. Por un segundo pensó que tal vez lo había imaginado. Marco no solía hablarle a menos que fuera por algo práctico, pero su voz volvió a sonar más baja y cercana. Emily se dio la vuelta. Marco estaba al final del pasillo, cerca de la sala de estar, enmarcado por las suaves luces de la ciudad que se filtraban a través de la pared de cristal detrás de él. Llevaba pantalones de vestir negros, una camisa negra con los botones superiores desabrochados y sin corbata. Tenía las mangas remangadas, dejando al descubierto sus antebrazos. Su cabello aún estaba ligeramente húmedo por la ducha, peinado hacia atrás con los dedos. Sus ojos estaban fijos en ella, y no eran tranquilos. Emily Parker había visto esa mirada antes, pero nunca dirigida a ella. Era la mirada que hacía que los hombres maduros con trajes caros se ajustaran el cuello y eligieran cuidadosamente sus palabras. Esa noche venía acompañada de algo nuevo, sorpresa y una marcada línea de celos que le tensaba la mandíbula. Ella tragó saliva. «Buenas noches, señor Key». Él no asintió, no le dio su habitual Emily, y volvió a su llamada o a su ordenador portátil. Caminó hacia ella. Su corazón se aceleró. Llevaba casi un año trabajando para él. En todo ese tiempo, nunca se había acercado a ella con tanta intensidad. Las luces del pasillo eran cálidas y suaves, pero ahora le parecían demasiado brillantes. Emily se volvió dolorosamente consciente de cada centímetro de piel que dejaba al descubierto el vestido rojo. Se ceñía a su cuerpo como ninguna otra prenda que tuviera. Los finos tirantes descansaban sobre sus hombros. El escote era más pronunciado que el de cualquier otra prenda que solía llevar, incluso en una cita. El dobladillo le llegaba por encima de los muslos. Su amiga estaría orgullosa. «Por fin pareces alguien que pertenece a ese edificio», le había dicho. Bajo la mirada de Marco, Emily no estaba tan segura. Él se detuvo a un brazo de distancia. El aroma de su colonia le llegó limpio y sutil. Su mirada se desplazó de su rostro a sus hombros, bajó por la curva de su cintura hasta el dobladillo del vestido y luego volvió a subir. Exhaló por la nariz. «Te lo volveré a preguntar», dijo. «¿A dónde vas vestida así?» Emily levantó un poco la barbilla, tratando de mantener el valor que había tenido cuando cerró la puerta de su apartamento un poco antes. «Es mi noche libre», dijo. «Voy a salir». «Sales todas las semanas», respondió él. «No sales así». Era cierto. Normalmente llevaba vaqueros o una falda sencilla, algo que no llamara la atención. Pasaba tanto tiempo en un lugar lleno de cristaleras, vistas y cosas caras que, fuera, prefería pasar desapercibida. Esta noche era diferente. Esta noche había decidido que estaba harta de desaparecer. «Tengo una cita», dijo, forzando las palabras. «Voy a quedar con alguien». Marco entrecerró los ojos. «¿Con quién?», preguntó ella vacilante. «Un chico que conocí en una cafetería». Él arqueó una ceja oscura. «Le diste tu número a un desconocido». «Ya no es un desconocido», insistió Emily. «Llevamos hablando unas semanas y ahora vas a quedar con él a solas por la noche con ese vestido». La forma en que dijo «ese vestido» le hizo sentir un calor en el cuello. No era burlón, no era exactamente desaprobador. Sonaba personal. Emily enderezó los hombros. «Señor Key, he terminado todas mis tareas. La cocina está limpia, la habitación de invitados está hecha, tu ropa limpia está colgada en tu armario, y el horario para mañana está en la encimera. He fichado la salida. No estoy a tu disposición». Movió la mandíbula. Por un segundo, ella creyó ver un destello de algo parecido al dolor en sus ojos ante la distancia de sus palabras. «Sé que has terminado tu trabajo», dijo él. «No se trata de eso». «Entonces, ¿de qué se trata?», preguntó ella antes de poder detenerse. Él la miró fijamente, y por primera vez desde que lo había conocido, parecía estar buscando una respuesta que aún no tenía. Marco Canty no era un hombre que viviera con dudas. La gente de su mundo no tenía ese lujo. Creció aprendiendo que la vacilación podía costar vidas y dinero. A los 35 años tenía más poder que hombres que le doblaban la edad. La gente no cuestionaba sus decisiones.
No discutían sus reglas. Estaba acostumbrado a controlar. Esa noche, el control parecía muy lejano. Había oído antes el suave tintineo del ascensor privado y el débil taconeo sobre el mármol. Supuso que era uno de sus invitados que había llegado temprano. Entonces vio a Emily. Casi no la reconoció. Había desaparecido el holgado uniforme gris que le colgaba del cuerpo. Había desaparecido la desordenada coleta. Había desaparecido la forma en que se movía por los bordes de la habitación, con cuidado de no estorbar. Frente a él se encontraba una mujer cuya presencia llenaba el pasillo. El vestido rojo atraía la mirada hacia cada curva. Su cabello caía liso y suave sobre su espalda. Sus labios tenían un ligero brillo. Sus ojos, que solían bajar cuando él se acercaba, ahora lo miraban directamente, aunque tuviera que forzarlos. Había visto a innumerables mujeres vestidas para fiestas, eventos, negocios. Ninguna de ellas había alterado su calma de esta manera. «Es por seguridad», respondió finalmente. «Trabajas para mí. Eso te convierte en un objetivo de formas que no comprendes». «Limpio tu casa», dijo Emily. «Cambio las sábanas y organizo los armarios. A nadie le importa eso». «Te equivocas». Su tono se endureció. «A la gente le importa cualquier cosa relacionada conmigo. Observan quién entra y sale de este edificio. Buscan puntos débiles. Yo no soy tu punto débil», dijo ella en voz baja. Él la miró fijamente. «No», dijo. «Tú eres mi responsabilidad». Las palabras la golpearon en un lugar que hasta ahora no sabía que estaba vacío. Responsabilidad. Nadie había dicho eso de ella nunca. No de esa manera. Ella siempre había sido la que cuidaba de los demás. De su madre cuando estaba enferma. De su hermano pequeño cuando necesitaba ayuda. De la anciana del primer edificio que limpiaba, que ya no podía alcanzar los armarios de arriba. Bajó la mirada un segundo y luego volvió a mirarlo. «Tendré cuidado». Dijo que solo hay una cita. «Vamos a un bar en la azotea del centro. Habrá gente alrededor». Sus ojos brillaron. «¿Un bar en la azotea?» «Sí». «¿El nombre?» Ella frunció el ceño. «¿El nombre del lugar?» Él repitió la pregunta. Ella se lo dijo. Él se quedó muy quieto. Emily lo había visto enfadado antes, cuando una llamada salía mal o un trato cambiaba en el último momento. Esto era diferente. Esto era cálculo. «Ese bar pertenece a un hombre con el que hago negocios». Dijo que él no es un problema, pero algunos de sus clientes sí lo son. Sacó el teléfono del bolsillo. «No irás allí sin cobertura». Se le hizo un nudo en el estómago. «¿Cobertura?» Tecleó rápidamente, con los dedos moviéndose a una velocidad que parecía fruto de la costumbre. «Seguridad», dijo. «Se mantendrán en segundo plano. No los notarás, pero estarán allí». «No es necesario», protestó ella. «¿De verdad? Si envías hombres, la gente se dará más cuenta». «No quiero eso. La gente ya se fija en ti», respondió Marco. Su mirada volvió a recorrerla. «Confía en mí». Su rostro se sonrojó. Cruzó el brazo libre sobre el estómago, como si pudiera cubrir más tela roja. «No quiero causar problemas», murmuró. Él terminó de escribir y guardó el teléfono. «Demasiado tarde», dijo. «Has salido de tu apartamento con ese vestido. Los problemas ya están en camino». Ahora había un toque de humor en su voz, oculto bajo los celos. Ella casi sonrió, pero se contuvo. Se sentía inestable, como si el suelo bajo sus pies se hubiera desplazado unos centímetros, lo suficiente para que cada paso fuera diferente. «Debería irme», dijo. «Llegaré tarde». Él exhaló lentamente. «Espera». Ella se quedó donde estaba. Él pasó a su lado y por un momento sus hombros casi se tocaron. El calor de su cuerpo rozó la piel de ella. Se dirigió a la pared de cristal del salón y le indicó con un gesto que lo siguiera. Ella caminó tras él, con los tacones suaves sobre el mármol. La ciudad brillaba más allá de las ventanas, los edificios altos iluminados como un campo de estrellas. Los coches se movían abajo, pequeños puntos blancos y rojos. «Quédate aquí», le dijo. Ella lo hizo de cara al cristal. Su reflejo apareció, enmarcado por el horizonte. Por primera vez, se vio a sí misma como la vería alguien desde fuera. No solo como la criada que se apresuraba con una cesta de la ropa sucia.
Una joven con un vestido rojo que le quedaba mejor de lo que esperaba. Su cabello brillante y liso, su postura más erguida, incluso con la tensión nerviosa en el estómago. Marco se colocó ligeramente detrás de ella. Sus reflejos se alinearon, su presencia oscura y poderosa como una sombra a su espalda. Así es como te verán los demás esta noche, dijo en voz baja, no como mi criada, sino como una mujer que entra sola en un bar. Ella estudió su reflejo y luego miró el de él en el cristal. ¿Y tú cómo me ves?, preguntó. Él dudó. Sus ojos se encontraron con los de ella en el reflejo. No había forma de fingir que no le había afectado. Diferente, dijo. He estado ciego. Se le encogió el pecho. ¿Ciego a qué? Él negó con la cabeza una vez. No importa. A mí sí me importa. Él miró al suelo un instante y luego volvió a levantar la vista. Debería haberme dado cuenta antes de lo cuidadosa que eres, dijo. ¿De lo cautelosa que eres para que nadie te mire dos veces? ¿De cómo te aseguras siempre de que todos los demás estén cómodos, incluso cuando nadie te lo pide? Ella parpadeó. ¿Te has dado cuenta de eso? Me doy cuenta de todo lo que ocurre en mi casa, respondió él, incluida la mujer que la mantiene en pie. Emily tragó saliva. Los cumplidos eran algo poco habitual en su vida. Los cumplidos de él le parecían casi peligrosos. Gracias, dijo ella en voz baja. Él carraspeó, como si se sintiera incómodo con su propia sinceridad. No me des las gracias, dijo. Déjame hacer mi trabajo. Tu trabajo no es ser mi guardaespaldas. Mi trabajo es controlar lo que puedo, respondió él. Esta noche, eso significa asegurarme de que nada te toque. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Ella se apartó del cristal. Solo es un chico de una cafetería, dijo ella. No sabe nada sobre ti ni sobre mí. Cree que trabajo en servicios de limpieza. Eso es todo. No querías que supiera que trabajas para mí, supuso Marco. No quería que me juzgara, corrigió ella. La gente de aquí decide lo que eso significa. No me apetecía explicárselo. Algo brilló en sus ojos. Si no puede aceptar la verdad sobre tu trabajo, no se merece tu tiempo. Ella casi se echó a reír. Es fácil decir eso cuando vives en un lugar como este. Él la miró fijamente. Tienes razón, dijo. Yo crecí sin nada. Sé cómo ve la gente los uniformes. La respuesta la sorprendió. Rara vez hablaba de su pasado. Antes de que ella pudiera preguntarle más, su teléfono vibró. Echó un vistazo a la pantalla y respondió con un mensaje rápido. Seguridad ya está de camino, dijo. ¿Estarán cerca cuando llegues? Te dije que eso no es negociable, interrumpió con un italiano que se le escapó. No voy a negociar esto. Ella frunció el ceño. Eres muy mandona para alguien que dice que está fuera de servicio. Eso le arrancó una breve sonrisa sincera. Siempre soy el jefe, dijo, incluso cuando finjo no serlo. Su corazón dio un vuelco al oír cómo lo decía, con voz ronca y grave. Volvió a mirar hacia el pasillo privado. El ascensor esperaba al final, con las puertas plateadas cerradas, en silencio. Debería irme, dijo ella. Él asintió con la cabeza. De acuerdo. Ella dio un paso, pero entonces sintió los dedos de él rozándole la muñeca. Su mano la rodeó suavemente, deteniéndola. Ella se volvió. Si en algún momento te sientes incómoda, dijo él mirándola a los ojos, si él dice algo que no te gusta, si algo te parece mal, llámame. Cogió su teléfono, lo desbloqueó y se lo puso en la mano. Su contacto ya estaba en la pantalla. Ya tengo tu número, dijo ella. Lo sé, respondió él, pero ahora tienes el mío en la parte superior de tus llamadas. Nombre, no tienes que desplazarte. Ella miró el teléfono y luego a él. ¿Hablas en serio? Él dijo, envíame un mensaje, una palabra, un emoji, cualquier cosa. Si lo haces, iré a buscarte. No es necesario, susurró ella, pero ahora su voz temblaba. No te estoy preguntando si es necesario, dijo él. Te estoy diciendo que es una opción. No estás sola ahí fuera, Emily. Ya no. Algo cálido se extendió por su pecho. Era demasiado grande para contenerlo. Le devolvió el teléfono. Estaré bien.
Él lo guardó en su bolsillo sin apartar la mirada. «Eso espero», dijo. Se quedaron allí un momento, atrapados en un silencio que parecía cargado de todo lo que no se decían. Emily se obligó a darse la vuelta. Sus tacones hacían un suave ruido sobre el mármol mientras caminaba por el pasillo, pasando junto a las obras de arte que limpiaba cada semana, pasando junto a la mesa consola donde siempre dejaba las bolsas de la compra. Pulsó el botón del ascensor. Mientras esperaba, podía sentir su mirada en su espalda. Las puertas se abrieron con un suave timbre. Entró y se giró, incapaz de evitar mirarlo una vez más. Marco seguía allí, con las manos en los bolsillos, los hombros tensos y la mandíbula apretada. Las luces de la ciudad brillaban detrás de él a través del cristal. Parecía un hombre que poseía todo lo que tocaba y odiaba eso. Por primera vez en mucho tiempo, algo que deseaba se alejaba de él. La puerta se cerró. Emily exhaló un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. El ascensor zumbaba suavemente mientras descendía. Su reflejo en el panel espejado mostraba ojos muy abiertos, mejillas sonrojadas y un vestido que ahora parecía conectado a algo mucho más grande que una cita en una cafetería. Su teléfono vibró en su bolso. Lo miró. Era un mensaje de su amiga. «Envíame una foto. Quiero ver el vestido antes de que te veas con él». Emily sonrió débilmente y respondió, «Más tarde», y luego guardó el teléfono. 20 minutos más tarde, atravesó las puertas de cristal del bar de la azotea del centro de la ciudad. La música sonaba a un volumen agradable. La gente reía alrededor de pequeñas mesas, con las luces de la ciudad brillando más allá de la barandilla. Su cita, Jason, estaba de pie cerca de la barra y la saludó con la mano cuando la vio. Llevaba una camisa informal, abotonada y vaqueros. Su sonrisa era natural. Sus ojos recorrieron su vestido de una manera que le pareció diferente a la mirada de Marco. Menos intensa, más como si estuviera marcando una casilla. «Estás guapísima», dijo. Vaya, no me lo esperaba de una chica de la limpieza. Las palabras le dolieron más de lo que quería admitir. Esbozó una pequeña sonrisa. «Hola, Jason». Él se inclinó para darle un rápido abrazo y ya se había girado para llamar al camarero. «He conseguido una mesa cerca del borde», dijo. «Las vistas son estupendas. De todos modos, no tienes que quedarte mucho tiempo. Sé que tienes que levantarte temprano para ir al trabajo y esas cosas». Trabajo y esas cosas. Ella lo siguió, asintiendo en los momentos adecuados, respondiendo preguntas sobre su familia, su película favorita, cualquier cosa segura. Pero en algún momento entre su comentario sobre las chicas como ella y la forma en que hablaba por encima de sus respuestas, el recuerdo de la voz de Marco resonó en su mente. «No estás sola ahí fuera, Emily». Ya no. Al otro lado de la ciudad, en el ático con paredes de cristal, Marco estaba sentado en el borde del sofá, con una bebida intacta sobre la mesa frente a él. Fingía leer un informe en su tableta. Había leído el mismo párrafo 5 veces. Su teléfono vibró. Un mensaje de su jefe de seguridad, Ryan. «La tenemos localizada. Está en el bar». El tipo parece limpio, pero Marco sintió un nudo en el pecho. Sus dedos se movieron rápidamente. ¿Pero qué? Hubo una breve pausa. Luego llegó otro mensaje. «No deja de llamarla la criada». El tono no es bueno. Ella sonríe, pero no parece real. «¿Quieres que nos quedemos solo o quieres más?» Marco miró fijamente la pantalla. Algo caliente le quemaba las venas. Casi podía ver su sonrisa falsa. Probablemente había bajado la mirada para evitar que la situación se volviera incómoda. Su pulgar se cernía sobre el teclado. Por primera vez en toda la noche, no se sentía como el jefe de nada. Se sentía como un hombre a punto de tomar una decisión irreversible. Respondió, «No te acerques a ella, no te acerques a él, mantén la distancia, voy para allá». Cogió las llaves, la chaqueta y se dirigió al ascensor, con el corazón latiendo más fuerte que nunca. Cuando las puertas se cerraron delante de él, un pensamiento llenó su mente. Se suponía que era una simple cita sin importancia. Entonces, ¿por qué le parecía el comienzo de algo de lo que nunca podría alejarse? El bar de la azotea era cálido, con luces tenues y música suave, pero Emily apenas se dio cuenta.
Jason hablaba. Ella asentía. Él le hacía preguntas. Ella respondía. Pero todo le parecía superficial, como si cada sonido quedara cubierto por el recuerdo de la voz de Marco, que seguía resonando en su cabeza. Si te hace sentir incómoda, llámame. No se había dado cuenta de lo tensos que tenía los hombros hasta que se obligó a respirar más profundamente. Jason chasqueó los dedos para llamar al camarero. 2 bebidas más, dijo, a pesar de que Emily no había terminado la primera. ¿Estás bien?, añadió mirando de nuevo su vestido. No dejas de arreglarte el dobladillo. ¿Está demasiado apretado? Está bien, dijo rápidamente. Es solo que no estoy acostumbrada. Se nota, se rió. Cuando nos conocimos, llevabas esa camiseta sencilla. No sabía que podías arreglarte tan bien. Ella sonrió educadamente. La sonrisa no le llegó a los ojos. Gracias. Oh, no, es un cumplido, insistió él. Esta noche pareces una persona totalmente diferente. Ella no sabía por qué esa palabra le dolía. Quizás porque Marco había dicho algo similar, pero con un significado completamente diferente. Jason apoyó los codos en la mesa. Dime otra vez, ¿a qué te dedicas exactamente? Dijiste que trabajabas en servicios de limpieza. Ella respiró lentamente. Trabajo para una residencia privada, como ama de llaves, insistió él. Algo así. Bueno, oye, el dinero es dinero, ¿no? Dijo. Al menos no estás atrapada en un restaurante de comida rápida. Emily apretó los dedos alrededor de su pequeño bolso. Se recordó a sí misma que solo era una cita, solo una noche. No tenía por qué molestarse. Pero la verdad era que, en el fondo, estaba molesta. Y sabía por qué. Porque ahora, por primera vez en su vida, había estado con un hombre que la hacía sentir valorada, importante, sin pedir nada a cambio. Marco la había mirado como si ella importara. Jason la miraba como si fuera una afortunada excepción. Intentó quitárselo de la cabeza. Intentó concentrarse en las vistas, en las luces, en cualquier cosa excepto en la extraña sensación de vacío que crecía en su pecho. Entonces Jason se inclinó hacia ella. ¿Trabajas para alguien interesante? Su pulso se detuvo. ¿Interesante? Ya sabes, se rió entre dientes. Rico, famoso, uno de esos áticos de locura con cristal por todas partes. Vamos, dímelo. Emily se quedó paralizada. Jason sonrió aún más. Dios mío, sí, lo sabía. Ese bolso que llevas, imposible que una chica de la limpieza compre eso. Fue que un regalo, susurró. ¿De tu jefe? No, de su madre, hace años, pero no le dio más explicaciones. Jason siguió insistiendo. Entonces, ¿quién es? ¿Algún tipo de Wall Street, actor, influencer o...? Bajó la voz dramáticamente. ¿Un traficante de drogas o algo así? Emily inhaló bruscamente. Jason se rió de su expresión. Estoy bromeando. Relájate. Pero en serio, dime para quién limpias. Una sensación de advertencia le recorrió la espalda. Marco le había dicho muchas veces. Mi mundo afecta a todo lo que me rodea. La gente se fija en quién está cerca. De repente, se preguntó si debería estar allí, si aquello ya era peligroso. No puedo hablar de mi jefe, dijo con firmeza. Es privado. Jason puso los ojos en blanco. Vale, vale, no te pongas rara. Solo tengo curiosidad. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró dentro de su bolso. Por un segundo, Hope sintió un nudo en la garganta. Pensó que era Marco, pero solo era su amiga. ¿Es guapo? ¿Te gusta? Envía fotos. Emily esbozó una pequeña sonrisa y guardó el teléfono. Jason arqueó una ceja. ¿Es él? No, dijo ella. Se recostó en su silla. Bueno, espero que no sea celoso. El corazón de Emily dio un vuelco. Jason sonrió con aire burlón. A los chicos les molesta que sus sirvientas se vuelvan demasiado guapas. Se le revolvió el estómago. Él no lo es. Sus palabras se apagaron cuando de repente sintió algo, un cambio en el aire. Era leve, apenas perceptible, pero le provocó un cosquilleo en la nuca, una presión, una presencia, una certeza. Alguien la estaba observando. Miró discretamente a su alrededor y entonces lo vio. Al otro lado del bar, detrás de un grupo de personas cerca de la barandilla, 2 hombres estaban de pie con la espalda recta,
mirando discretamente hacia su mesa. El equipo de seguridad de Marco, pensó con el corazón encogido. Realmente los había enviado. No había estado fanfarroneando. Jason siguió su mirada y se burló. Esos tipos son de la agencia de al lado. Se creen muy importantes. Ignóralos. Emily no respondió porque sabía que Jason se equivocaba. Esos hombres no eran cualquiera. Eran de Marco, y si estaban allí, Marco estaba cerca. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Su pulso se aceleró. Giró la cabeza ligeramente, escudriñando a la multitud. Entonces se le cortó la respiración, porque allí estaba, Marco Canty, de pie cerca de la entrada del bar, con una chaqueta negra sobre la camisa, las manos en los bolsillos y los ojos fijos en ella, como si hubiera sido esculpido a partir de la sombra y la intención. Tenía un aspecto extraño, no extraño en el sentido de malo, sino en el sentido de que no debería estar allí, y sin embargo, estaba exactamente donde debía estar. Emily se quedó paralizada. Jason siguió su mirada y frunció el ceño. ¿Quién es ese? Emily no respondió porque no podía. Su corazón latía demasiado fuerte. Marco no se acercó a ellos. No saludó con la mano. No habló. Solo observaba. Silencioso, inmóvil, mortalmente concentrado. Jason se rió nerviosamente. ¿Es tu jefe? Emily sintió un nudo en la garganta. No necesitaba confirmarlo. La tensión de su cuerpo lo decía todo. Jason se rió entre dientes. Vaya, parece intenso. No me extraña que no me dijeras dónde trabajas. Ese tipo parece el dueño de toda la manzana. Emily tragó saliva. No debería estar aquí. ¿Por qué hiciste algo malo en el trabajo? Ella negó con la cabeza. Jason se inclinó hacia ella y bajó la voz. Bueno, al menos has llamado su atención. Mira cómo te mira. Parece que está listo para arrastrarte de vuelta a casa. Es halagador. Emily cerró los ojos por un segundo. No quería eso. No quería que Jason analizara a Marco como si fuera una especie de exhibición, y no quería que Marco viera la mano de Jason deslizándose lentamente por la mesa hacia la de ella. Pero lo vio. Los dedos de Jason rozaron los de ella. Y ese pequeño y torpe contacto, algo que habría ignorado una semana antes, la golpeó como una descarga eléctrica. No por Jason, sino porque sintió la mirada de Marco agudizarse desde el otro lado de la sala. Jason sonrió. Tranquila, no te voy a morder. Emily no podía respirar. Tenía el pecho demasiado lleno de algo que no se atrevía a nombrar. Jason siguió hablando, ajeno a todo. Mi casa está a 10 minutos de aquí. Si quieres, Jason, le interrumpió con delicadeza. Creo que debería irme. Él parpadeó. Espera, ¿qué? Acabamos de llegar. Lo sé. Es solo que... Forzó una sonrisa. Ha sido un día largo. Jason pareció molesto por primera vez en toda la noche. Así que eso es todo. Te vistes así y te vas después de una copa. Se le revolvió el estómago. Esto estaba mal. No debería haber venido. Emily se levantó y cogió su bolso. Gracias por la velada. Increíble, murmuró él. Si hubiera sabido que eras así... Ella no oyó el resto, porque ya sentía los latidos de su corazón en los oídos. Caminó hacia la salida y Marco se hizo a un lado, dejándole paso sin decir nada. Emily pasó junto a él sin mirarle directamente. No se atrevía a hacerlo, no cuando cada parte de su ser estaba hiperconsciente de él. Su aroma, su presencia, la tensión que irradiaba como calor. Cuando llegó a las escaleras, su voz la siguió. Silenciosa, profunda, demasiado controlada. Emily se detuvo lentamente, se dio la vuelta. Marco estaba de pie en lo alto de las escaleras, enmarcado por el resplandor de las luces de los bares detrás de él. ¿Qué pasó con él?, preguntó. Se le cortó la respiración. Nada. Los ojos de Marco buscaron los de ella. No me mientas. Emily apretó con fuerza su bolso. No era una buena combinación. Su mandíbula se movió. ¿Te tocó? Sus labios se separaron. ¿Qué? Bajó 2 escalones, acortando la distancia. ¿Te puso las manos encima?, repitió Marco, ahora con voz más firme. No, respondió ella rápidamente. No así, pero lo intentó, dijo Marco en voz baja. Ella no respondió.
Sus fosas nasales se dilataron ligeramente. Emily tragó saliva. Me voy a casa. Él dio otro paso. No vas a coger el metro vestida así. No pensaba hacerlo. Bien. Marco asintió una vez, decidido. Te llevaré yo. El corazón de Emily dio un salto. Marco, no es negociable. Ella dudó. No quiero arruinar tu noche. ¿Lo hiciste? Dijo sin dudar desde el momento en que saliste de mi ático con ese vestido. Emily lo miró fijamente, con la respiración entrecortada. Bajó el último escalón y se detuvo frente a ella. Bajó la voz. Deberías haberte detenido, dijo. No por él, sino porque no quería que nadie más te viera así. Ella se quedó paralizada. El pulso le retumbaba en los oídos. La mirada de él recorrió su rostro, ahora más suave. Ven conmigo, dijo. Y por primera vez desde que salió del ático, Emily se sintió segura. Demasiado segura, peligrosamente segura. Asintió con la cabeza. Los hombros de Marco se relajaron ligeramente. Era la única señal de que había estado tenso durante la última hora. La guió con una mano suave en la parte baja de la espalda, sacándola del bar y llevándola a la tranquila noche. Caminando a su lado, Emily supo una cosa con absoluta claridad. No se trataba solo de una cita que había salido mal. Era el momento en que Marco Canty había dejado de fingir que no le importaba. Y el momento en que Emily se dio cuenta de que no estaba segura de querer que dejara de hacerlo. La brisa de la ciudad golpeó a Emily en cuanto salieron. No hacía frío, solo lo suficiente para hacerla temblar. Marco se dio cuenta al instante. Sin decir nada, se quitó la chaqueta negra y se la colocó sobre los hombros. Sus dedos rozaron su piel apenas, pero el contacto fue suficiente para que se le cortara la respiración. «Estás helada», dijo en voz baja. «Estoy bien», susurró ella, aunque su voz temblaba por razones que no tenían nada que ver con la temperatura. El todoterreno de Marco esperaba en la acera. El conductor ya se había ido, claramente despedido. Marco le abrió la puerta del copiloto, con la mano apoyada ligeramente en el marco, esperando. Siempre había sido un hombre de pocas palabras. Pero esa noche, el silencio entre ellos se sentía fuerte, denso, cargado. Emily se deslizó en el asiento. Él cerró la puerta con suavidad. Luego rodeó el coche y se sentó a su lado. Las luces interiores se encendieron por un segundo, iluminando el vestido rojo que se ceñía a sus curvas. Marco se quedó paralizado. Las luces se apagaron, pero no importaba. Ya había memorizado cada detalle. Se abrochó el cinturón de seguridad lentamente y luego encendió el motor. El suave zumbido del motor llenó el espacio. Condujeron un rato sin hablar. Emily miró por la ventana. El ritmo de las luces de la calle que pasaban era constante y familiar. Pero su mente no estaba tranquila. Las imágenes de la noche se arremolinaban. Las palabras descuidadas de Jason, la mirada oscura de Marco al otro lado del bar, la forma en que se interpuso entre ella y el mundo como si fuera un instinto. Finalmente lo miró. Estaba agarrando el volante con más fuerza de la necesaria. Tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en la carretera, pero desenfocados, como si estuviera reproduciendo algo. «Marco», dijo ella en voz baja. Él exhaló por la nariz, largo y controlado. «Nunca debería haberte tocado la mano». Su corazón dio un vuelco. «No hizo nada malo. Te hizo sentir incómoda». Su tono no era alto, pero el peso que había detrás le revolvió el estómago. «Y vi cómo te apartaste». Ella bajó la mirada hacia su regazo. No quería ser grosera. Marco negó con la cabeza. «No le debes cortesía a hombres como él. Ni siquiera lo conoces. No necesito conocerlo». Su voz era ahora más áspera. «Vi lo suficiente». Emily no respondió. No estaba acostumbrada a que alguien se pusiera de su lado tan rápido, tan ferozmente. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas, parpadeando en su rostro. Mandíbula afilada, cejas fruncidas, labios apretados. Pero debajo de todo eso, vio algo que no esperaba. Preocupación. Marco Canty estaba preocupado. No por un trato, ni por un rival, ni por los negocios, sino por ella. Darse cuenta de eso le oprimió el pecho. Volvió a mirar por la ventana,
observando cómo los edificios se difuminaban unos con otros. Después de un momento, dijo, «Siento si he causado problemas esta noche». Marco giró la cabeza hacia ella. «No has causado nada. Yo te hice salir de casa y formé tu equipo de seguridad. Tú no me obligaste a hacer nada». La interrumpió. «Vine porque quería». Emily lo miró fijamente. Él volvió a mirar al frente y tragó saliva. Porque lo necesitaba. La confesión quedó suspendida entre ellos, frágil y peligrosa. Emily no sabía qué hacer con ella. Sentía que era algo que no debía tocar, algo que podría cambiarlo todo si lo alcanzaba. Pero quería alcanzarlo. El resto del trayecto transcurrió en silencio, no incómodo, sino eléctrico. Cuando llegaron al garaje del ático, Marco aparcó en su plaza privada y apagó el motor. Ninguno de los dos se movió. Los dedos de Emily jugaban con el dobladillo de la chaqueta que él le había puesto sobre los hombros. Su chaqueta. Estaba caliente por el calor de su cuerpo. «Gracias», dijo ella en voz baja, «por venir». «Ya te lo dije», respondió Marco. «No estás sola». La observó durante un momento. Las luces del garaje iluminaban su rostro, suavizando sus rasgos. Había algo vulnerable en sus ojos, algo que él no había visto antes. Abrió la puerta. «Vamos, te llevaré arriba». Pero cuando rodeó el coche, no le abrió la puerta inmediatamente. Se detuvo. Se quedó mirando su reflejo a través de la ventana. Su perfil, la forma en que el vestido rojo brillaba bajo la tenue luz, la curva de su hombro cubierta por su chaqueta. Se permitió sentir algo que había estado reprimiendo toda la noche. No quería que ella saliera con nadie más. Cerró los ojos por un momento, reuniendo las piezas de quien se suponía que debía ser. Un jefe, un hombre con reglas, un hombre con límites. Pero cuando le abrió la puerta y ella salió, luciendo pequeña y hermosa con su chaqueta, todas las reglas por las que se regía se alejaron aún más de su alcance. Caminaron en silencio hasta el ascensor privado. Dentro, el mundo se redujo a solo ellos dos, sin ruido, sin gente, solo el leve zumbido del ascensor subiendo hacia el ático. Emily se agarró ligeramente a la barandilla, con los dedos rozando el metal. Marco se quedó a su lado, tan cerca que su brazo casi tocaba el de ella. Se obligó a no acercarse más. La respiración de ella se agitó. Los dedos de él se crisparon. El ascensor sonó suavemente. Las puertas se abrieron, revelando el brillante suelo de mármol del ático. Emily salió primero. Marco la siguió, cerrando la puerta tras ellos. El ático brillaba con luces suaves y tenues. La ciudad se extendía detrás del cristal, infinita y brillante. Todo parecía igual que cuando ella se marchó, excepto que no se sentía igual. Emily empezó a quitarle la chaqueta, pero Marco la detuvo suavemente. «Quédatela», dijo. «Tienes frío». Ella bajó la mirada antes de ajustársela lentamente alrededor del cuerpo. Él observó sus movimientos con una especie de silenciosa ansiedad que le aterrorizaba nombrar. «Emily», dijo. Ella levantó la vista. Marco tragó saliva. «No quiero que bajes sola. Esta noche no». Su pulso se aceleró. «No voy a ir a ningún sitio». Exhaló lentamente. El alivio se apoderó de su rostro antes de volver a golpearlo. Emily se acercó a las ventanas y apoyó una mano ligeramente sobre el cristal mientras miraba hacia afuera. Su reflejo brillaba suavemente contra el horizonte nocturno. Marco la siguió más despacio. «No has disfrutado de la cita», dijo con delicadeza. Ella soltó una pequeña risa. «¿Es tan obvio?» «Sí». Sus mejillas se sonrojaron. Era agradable, pero no era el adecuado. No era lo suficientemente bueno. Marco la corrigió. «Hay una diferencia. Nadie es perfecto, Marco. No espero la perfección». Él se acercó. «Pero espero que un hombre te mire como si viera tu valor». Emily parpadeó. «¿Mi valor?» «Sí». Él la miró fijamente. «¿Crees que eres invisible?» «No lo eres», se le encogió el pecho. «Solo dices eso porque ahora mismo estás en modo protector». Sus ojos se oscurecieron. «¿Eso es lo que piensas?» Ella apartó la mirada hacia las ventanas. «No sé qué pensar, Emily». Ella se volvió.
La voz de Marco era ahora más grave, más baja, como si hablara desde un lugar al que rara vez se permitía ir. Esta noche, cuando saliste con ese vestido rojo, él se detuvo, luchando por un momento. Al principio no reconocí lo que sentía. El corazón de Emily dio un vuelco, y ahora movía la mandíbula mientras buscaba las palabras adecuadas. Ahora sé exactamente lo que es. Ella se acercó sin darse cuenta. ¿Qué? Él miró sus labios, luego sus ojos, luego la línea de su cuello. Cada parte de él se sentía atraída hacia ella como por la gravedad. Dios, dijo en voz baja, no quería que estuvieras con él. Se le cortó la respiración. Marco, no quería que te mirara, que te hablara, que te tocara. Su voz se suavizó. No quería que viera lo que yo debería haber visto hace meses. El pecho de Emily subía y bajaba más rápido. Sintió un calor en la boca del estómago. ¿Qué ves ahora?, susurró. Se movió tan lentamente que ella no estaba segura de si se estaba moviendo. Entonces, sus dedos le rozaron la mejilla. Ella jadeó suavemente al sentir el contacto. Veo a una mujer, murmuró él, hermosa, fuerte y demasiado buena para los hombres que no saben cómo tratarla. Ella se estremeció bajo su tacto. Su pulgar le acarició suavemente la comisura de la mandíbula. No deberías decir cosas así, susurró ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Su voz tembló. Porque me los creeré. Él contuvo el aliento, se inclinó hacia ella con la frente casi tocando la de ella. Bien, susurró. Créelos. Su mano se deslizó hasta la nuca de ella, sin tirar, solo sosteniéndola ligeramente como si le ofreciera una opción. Ella lo miró a los ojos y por primera vez no vio al jefe de la mafia, la figura intimidante que todos temían. Vio a un hombre luchando por no cruzar una línea. Emily, dijo él en voz baja, casi con dolor, si supieras lo difícil que es para mí no hacerlo. Una fuerte vibración rompió el momento. Marco se estremeció y retrocedió un centímetro. Su teléfono. Maldijo entre dientes y la soltó, sacándolo del bolsillo. Emily dio un paso atrás, con la mano presionada contra el pecho y la respiración entrecortada. Él miró el identificador de llamadas. Su expresión se endureció al instante. Es por trabajo, dijo en voz baja. Ella asintió. Aunque la decepción le oprimía la garganta, él silenció la llamada y la miró de nuevo. Ninguno de los dos habló. Finalmente, él dijo, deberías descansar, es tarde. Emily asintió una vez y se volvió hacia el pasillo, todavía envuelta en su chaqueta. Había dado 3 pasos cuando la voz de Marco la detuvo de nuevo. Emily se volvió. Él la miró como si estuviera memorizándola. Esto no ha terminado, dijo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Apenas durmió esa noche. Y cuando finalmente se quedó dormida, fue con la sensación de los dedos de Marco sobre su piel y el eco de su promesa repitiéndose en su mente. Esto no ha terminado. Emily se despertó con la luz del sol acariciándole la cara, suave y cálida. Durante un segundo de desorientación, no supo dónde estaba. Entonces reconoció la pequeña foto enmarcada en su mesita de noche. El leve zumbido de la ventilación del edificio, las familiares paredes beige de su apartamento y los recuerdos de la noche anterior la invadieron de golpe. La chaqueta de Marco sobre sus hombros, la mano de Marco en su mejilla, la voz de Marco, baja, firme, sin aliento. Esto no ha terminado. Se llevó los dedos a los labios, no porque él la hubiera besado, sino porque aún podía sentir el fantasma de un momento que casi había sucedido. Un momento que no podía dejar de revivir. Intentó prepararse como siempre. Se recogió el pelo, se maquilló mínimamente, se puso ropa cómoda, pero todo le parecía diferente. Le temblaban ligeramente las manos cuando se aplicó el rímel. Su corazón latía demasiado rápido cuando eligió una camisa sencilla. No sabía por qué estaba nerviosa. Ni siquiera iba a ver a Marco hasta más tarde. Pero la idea de volver a verlo, una cena que él había calificado de cita, le aceleraba el pulso de una forma que nunca antes había experimentado. Tomó el ascensor hasta el ático y salió al pasillo, esperando encontrar silencio. En cambio, lo primero que la impactó fue el olor. Panqueques calientes, café recién hecho, fruta
y algo más que no lograba identificar. Quizás vainilla. Parpadeó. Las luces del ático estaban atenuadas, con un brillo cálido, más suave de lo habitual. Las ventanas estaban bañadas por la luz dorada de la mañana y el horizonte brillaba afuera. Había un jarrón con flores blancas sobre la isla de la cocina, flores que definitivamente no estaban allí la noche anterior. Y entonces vio la mesa, 2 platos, 2 cubiertos, 2 vasos de agua, una cafetera, un plato de tortitas apiladas de forma elegante, casi como en una cafetería. A Emily se le cortó la respiración. Dio unos pasos lentos hacia adelante, sin saber muy bien si debía tocar algo. Fue entonces cuando le oyó. «Buenos días, Emily». Se giró tan rápido que casi pierde el equilibrio. Marco estaba de pie cerca de la sala de estar, con las mangas remangadas, el pelo aún húmedo y la corbata colgando holgadamente alrededor del cuello. Parecía más suave, sin armadura, como un hombre que había estado despierto durante horas pensando en algo que no podía quitarse de la cabeza. Su voz sonó débil. «Buenos días. Llegas temprano», dijo él, caminando hacia ella. «Pensé que tardarías más en descansar. No pude dormir muy bien». Sus ojos se suavizaron ligeramente. «Yo tampoco». Sintió un cosquilleo en el estómago. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia. Limpia, cálida, ahora familiar. Señaló la mesa. «He preparado el desayuno». Ella levantó las cejas lentamente. «¿Lo has hecho tú?» Hubo un momento de silencio antes de que él lo admitiera con ayuda. «Un amigo mío es chef. Me enseñó a hacerlo por videoconferencia». Emily se rió entre dientes. Un pequeño sonido genuino. «No sabía que cocinabas. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí». Él respondió. «Todavía». Él todavía le hizo sonrojar. Él le apartó la silla. «Siéntate». Ella obedeció, aunque le temblaban ligeramente las manos. Marco se sentó frente a ella, observando su reacción más de cerca que la comida. «Pruébalas», le dijo. Ella cortó las tortitas y le dio un bocado. Dulces, pero equilibradas, suaves, calientes, reconfortantes. Abrió mucho los ojos. «Marco, están buenísimas». Una pequeña sonrisa se dibujó en su boca. «Me alegro. Me preocupaba que mintieras por cortesía. Yo no mentiría sobre la comida». «Lo sé», dijo él. «Eres sincera. Es una de las primeras cosas que me llamaron la atención de ti». Ella lo miró. El ambiente entre ellos cambió. Se volvió más cálido, más intenso. Ella intentó distraerse. «Puedo encargarme después del desayuno. Puedo limpiar, ordenar las habitaciones, hacer la cama». «No», la interrumpió él con delicadeza. «Hoy no vas a trabajar». Ella parpadeó. «No es por mí». Su voz se suavizó. «Hoy te quiero aquí tal y como eres». Ella abrió los labios. «Marco». Él se recostó, estudiándola. «Anoche no debería haber terminado así». «No quería que te sintieras culpable», murmuró ella. «No me siento culpable», dijo él. «Estoy frustrado». Ella contuvo el aliento. «Frustrado conmigo mismo, con la forma en que manejé las cosas, con el hecho de que he estado ciego durante tanto tiempo». Ella bajó la mirada. «¿Ciego a qué?» Él dudó, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Contigo». Su corazón dio un vuelco. Ahí estaba otra vez, esa peligrosa sensación a la que no estaba acostumbrada. Ser vista, realmente vista. No como la criada, no como el fondo, no como la chica que la gente pasaba por alto. Tragó saliva. «No quiero que las cosas se compliquen». «Lo están», dijo él simplemente. «Pero eso no las hace incorrectas». Ella no sabía qué decir. Ya no sabía cómo respirar con normalidad cuando estaba con él. Marco rompió el silencio con delicadeza. «Cena esta noche, tú y yo». Sus dedos se quedaron quietos. «Sí». «¿Por qué?» «Porque hay cosas que quiero decirte», respondió él. «Sin interrupciones, sin negocios, sin nadie más alrededor». Ella dudó. «¿Estás seguro?» Él asintió. «Lo tengo decidido». La certeza en su tono la impactó más de lo que jamás lo había hecho su tacto. Marco bajó la mirada hacia su café y lo removió. «Emily, quiero conocerte, conocerla de verdad. No solo su agenda,
No solo cómo dobla mis camisas u organiza los armarios. Quiero oírla hablar. Quiero saber qué cosas la hacen sonreír, qué cosas esconde, qué cosas le gustan. Se le hizo un nudo en la garganta. No tiene que decir nada ahora, añadió él en voz baja. Esta noche es solo una cena, algo sencillo, algo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Emily asintió y la tensión de sus hombros se suavizó. Miró su reloj solo brevemente, pero ella vio cómo su mirada volvía rápidamente hacia ella, como si no quisiera marcharse. Tengo que bajar, dijo a regañadientes. Reuniones, llamadas, por supuesto, pero volveré a las 8. Ella asintió. De acuerdo. Se levantó y dejó la servilleta con delicadeza sobre la mesa. Emily empezó a hacer lo mismo, pero Marcos se inclinó y le detuvo la mano. No tienes que limpiar, murmuró. Hoy no. Pero no, bajó la voz. Solo estate aquí cuando vuelva. Su respiración se aceleró. Lo haré. Antes de marcharse, dudó. Luego se colocó detrás de su silla, se inclinó ligeramente, lo suficiente para que ella sintiera un cosquilleo en la piel, lo suficiente para que sintiera el calor de su aliento cerca de su oído. Ponte algo con lo que te sientas guapa, murmuró, porque esta noche quiero verte, toda tú. Emily contuvo el aliento de forma audible. Él se enderezó y se marchó, dejándola completamente sin aliento en la mesa. El ático quedó en silencio después de que él se marchara. Demasiado silencioso. Emily tocó el borde de su plato tratando de tranquilizarse. Esta noche, la cena, solo ellos. Debería haberse sentido nerviosa. Debería haberse sentido insegura. Pero lo único que sentía era una lenta y profunda verdad que se asentaba en su pecho. Ella quería esto. Lo quería a él, y por primera vez en su vida, alguien la quería con la misma intensidad. Emily limpió la mesa. No porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba algo que hacer con sus manos temblorosas. Y mientras limpiaba cuidadosamente la encimera, vio su reflejo en el cristal. El pelo revuelto, las mejillas sonrosadas, los ojos brillantes de una forma que no reconocía. Se veía diferente, viva, esperanzada. Esa noche lo cambiaría todo. Podía sentirlo. Por primera vez, Emily Parker no tenía miedo. Estaba preparada. Emily pasó todo el día en un estado de energía tranquila e inquieta. Una extraña mezcla de nervios y expectación la recorría como una cálida descarga eléctrica. Limpió su apartamento 2 veces, aunque no era necesario. Probó diferentes conjuntos, diferentes peinados, diferentes pendientes, solo para descartar cada decisión 5 minutos después. Nada le parecía lo suficientemente bueno. ¿Cómo se prepara una para cenar con un hombre como Mark O'Key? Un hombre que hacía que los rascacielos parecieran pequeños. Un hombre que lo veía todo y no se le escapaba nada. Un hombre que se acercaba demasiado, hablaba en voz demasiado baja y la miraba como si estuviera descubriendo un secreto que no debía encontrar. A última hora de la tarde, Emily finalmente eligió algo sencillo. Un vestido negro suave, ni demasiado ajustado ni demasiado holgado. Elegante sin ser llamativo. Llevaba el pelo suelto, con ondas naturales que le caían sobre los hombros. Maquillaje ligero, brillo de labios, un perfume que reservaba para noches especiales, de esos que permanecen discretos en la piel hasta que alguien se acerca lo suficiente como para sentirlo. A las 7:45 salió de su apartamento y tomó el ascensor hasta el ático. Y cada segundo del trayecto le parecía que el corazón se le subía a la garganta. Cuando se abrieron las puertas, entró en el silencioso pasillo. Las luces del ático estaban atenuadas. Las ventanas que iban del suelo al techo brillaban con el azul de una noche que se asentaba. Una música suave sonaba desde algún lugar del interior, instrumental, cálida, constante. Entró lentamente y entonces lo vio. Marco estaba de pie cerca de la mesa del comedor, colocando la última vela. Había cambiado. Pantalones negros de vestir, cinturón oscuro, camisa negra, mangas remangadas una vez, botones superiores desabrochados, sin corbata, pelo peinado hacia atrás. Parecía todos los sueños peligrosos que ella había estado tratando de no tener. Se giró y se quedó paralizado.
Su aliento se le escapó en una exhalación lenta y atónita. Emily. Su voz era baja, casi áspera. Ella se detuvo a unos pasos de la mesa, repentinamente consciente de cada parte de su cuerpo, cada respiración, cada centímetro de aire entre ellos. ¿Está bien?, preguntó ella en voz baja. Él la miró como si no fuera capaz de hablar. Luego, lentamente, caminó hacia ella. «Está bien», repitió. «Emily, mírame». Ella levantó los ojos. Él dejó que su mirada recorriera su vestido, su cabello, su cuello, sus manos, y luego volvió a subir. Pero no era la forma en que Jason la había mirado. Curiosa, expectante. Marco la miraba como si fuera algo raro, algo que no podía arriesgarse a romper. «Te dije que te pusieras algo con lo que te sintieras guapa», dijo en voz baja. «Lo intenté. Lo has conseguido», murmuró, con las mejillas sonrojadas. Mantuvo la mirada fija en ella durante otro largo momento antes de apartarse y señalar la mesa. «He pedido la cena en un restaurante que creo que te gustará». La mesa estaba puesta para dos. Velas, copas de vino, platos con elegantes manjares que Emily nunca había podido pedir para sí misma. Las luces del ático se atenuaron a su alrededor y la ciudad brillaba por todos lados como un cuadro en movimiento. Emily se sentó. Marco tomó asiento frente a ella, pero se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados suavemente sobre la mesa. No era dominante, solo estaba presente. «¿Has tenido un buen día?», le preguntó. Ella se rió suavemente. «He intentado no pensar demasiado en esta noche». Marco le dedicó una media sonrisa. «Y has fracasado estrepitosamente». «Por completo». «Me alegro». Ella parpadeó. «¿Por qué?». «Significa que te importa», dijo él simplemente. Emily bajó la mirada hacia su plato, tratando de calmar los latidos de su corazón. «¿Y tú?». «No parecías del tipo que se pone nervioso». «No lo estoy», dijo Marco. Luego, tras una pausa, excepto esta noche, ella levantó la cabeza de golpe. «¿De verdad?». Él asintió una vez. «Sí». La honestidad de su voz la envolvió como una mano cálida. Empezaron a comer, hablando con naturalidad sobre la comida, la ciudad, pequeñas anécdotas de su vida que ella nunca pensó que le importarían. Él no solo escuchaba, prestaba atención, absorbía cada detalle que ella compartía como si fuera importante. Él también le contó cosas, pequeños fragmentos de su pasado, cómo creció, cómo aprendió a ser el hombre que es ahora, no de forma dramática, solo simples verdades que rara vez compartía. Y todo el tiempo la miraba como si no pudiera evitarlo. A mitad de la cena, dijo algo que casi le hizo soltar el tenedor. «Emily, sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? De cualquier cosa». Ella tragó saliva. «No quiero molestarte con mi vida». «Nunca podrías molestarme», dijo él. «Tú no». Su pulso se aceleró. Después de cenar, se trasladaron al sofá frente a las ventanas. La noche fuera era profunda y vasta. La ciudad se extendía bajo ellos como estrellas dispersas. Emily se sentó a un lado y Marco al otro, pero la distancia entre ellos parecía demasiado grande. Marco apoyó el brazo en el respaldo del sofá, casi detrás de ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba. «Has estado muy callada», dijo en voz baja. «¿En qué estoy pensando?». «En lo diferente que pareces esta noche». Él levantó una ceja. «¿Cómo diferente?». «Más amable», dijo ella, más abierto. Él consideró que era el mismo hombre. Ella le dedicó una pequeña sonrisa. «No conmigo». Los ojos de Marco se suavizaron de una forma que ella rara vez veía. «Quizás sea porque tú no eres como los demás». La confesión la golpeó como una ola. Emily se giró ligeramente hacia él. «Marco». Él se inclinó un poco, con la mirada pasando de sus ojos a sus labios. «Dime en qué estás pensando». Ella inhaló de forma inestable. «¿Que esto es peligroso para ti?», preguntó él. «Para los dos», asintió una vez. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué?». «Porque no quiero parar», dijo en voz baja. Su respiración tembló. El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado. Marco movió lentamente la mano desde el respaldo del sofá hasta su hombro. Al principio solo con las yemas de los dedos,
con suavidad, con cautela, más una pregunta que un roce. Ella no se apartó. Su mano se deslizó por su brazo, cálida y suave, provocándole escalofríos en la piel. Emily dijo en voz baja, «Estoy intentando tener cuidado». «¿Por qué?», susurró ella. «Porque si te toco como quiero hacerlo». Su voz se volvió más grave. «No podré parar». Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Sintió cómo el calor le subía a las mejillas, al pecho, recorriendo su cuerpo como una ola gigante. Se inclinó hacia él sin querer, solo unos centímetros, pero lo suficiente como para cambiarlo todo. Marco contuvo el aliento. Sus dedos le rozaron la mandíbula, un toque suave y reverente. Su pulgar le acarició la mejilla. Ella sintió que el mundo se reducía a ese único punto de contacto. Él le levantó ligeramente la barbilla. «Emily». Sus labios se separaron en una invitación silenciosa. Ella no se atrevió a hablar. Marco se inclinó despacio, con cuidado, como si ella fuera algo precioso. No se atrevió a precipitarse. Sus frentes se tocaron apenas, su aliento se mezcló con el de él, y entonces se oyó un suave golpe. Emily dio un respingo. Marco cerró los ojos por un segundo, con evidente frustración, controlada solo por pura fuerza de voluntad. Se inclinó ligeramente hacia atrás, pasando el pulgar por su mandíbula. «Por supuesto», murmuró. Volvieron a llamar a la puerta. «Señor Key, siento interrumpir». Marco se puso de pie con un movimiento suave y controlado. «Quédate aquí». Su voz era tranquila, pero Emily podía oír la tensión que había debajo. Abrió la puerta lo justo para hablar con quien quiera que estuviera fuera. Ella no podía oír las palabras, solo su tono, plano, con una breve irritación apenas contenida. Unos segundos más tarde, cerró la puerta y se volvió hacia ella. «¿Negocios?», preguntó ella en voz baja. «Sí, pero pueden esperar». Sus ojos volvieron a posarse en ella, cálidos de nuevo, concentrados de nuevo. «No voy a dejar que nada nos quite esta noche». El pulso de Emily se aceleró ante la intensidad de su voz. Él volvió hacia ella y se sentó más cerca esta vez. Tan cerca que su rodilla rozó la de ella. «¿Dónde estábamos?», murmuró con voz baja, y ella contuvo el aliento. «Marco». Volvió a acercarse y le acarició la mejilla con la mano. «No quiero que haya más barreras entre nosotros. Pero acordamos que es complicado». «¿Y qué?», dijo con suavidad. «Complicado no significa malo». Ella sintió un doloroso nudo en el pecho. «Tengo miedo». «Lo sé». Le acarició la mejilla con el pulgar. «Yo también». Emily sintió que todo su interior se desmoronaba. Todos los miedos, todas las dudas, todas las pequeñas partes de ella a las que le habían enseñado a permanecer calladas y pequeñas. Marco se inclinó de nuevo. «Dime que pare», susurró. No lo hizo, no pudo. Su voz sonó tan suave que apenas la reconoció. «No pares». Su respiración se aceleró. Acortó la última distancia que los separaba. No con un beso, sino deslizando su mano detrás de su mandíbula, atrayéndola suavemente hacia él, tocando su frente con la de ella con una ternura que le robó el aliento. Permanecieron así durante largos segundos suspendidos, respirando el mismo aire, con los corazones latiendo demasiado rápido, el calor acumulándose entre ellos como una chispa a punto de encenderse. Entonces él susurró. «Cruzamos la línea en el momento en que te vi con ese vestido rojo». Emily sonrió levemente. «Esa noche parece que fue hace una eternidad». «Fue ayer», dijo él, «y no he dejado de pensar en ti desde entonces». Su corazón se sintió demasiado lleno. Marco se apartó ligeramente, mirándola con una ternura que ella nunca habría esperado de él. «Iremos despacio», dijo. «A tu ritmo». Ella asintió, con los ojos brillantes. «Y si alguna vez te sientes insegura», añadió él, «quiero que me lo digas. Te escucharé». Emily tragó saliva. «Confío en ti». Apretó suavemente la mandíbula, una reacción emocional que no intentó ocultar. «Bien», susurró, «porque no voy a ir a ninguna parte». Las velas parpadeaban suavemente entre ellos. Las luces de la ciudad brillaban a sus espaldas, y Emily Parker supo sin lugar a dudas que su vida acababa de cambiar para siempre.
Las velas se consumían lentamente, y suaves halos dorados parpadeaban a través de las paredes de cristal del ático. La ciudad se extendía detrás de ellos como un telón de fondo vivo, pero ni Emily ni Marco se fijaban ya en el horizonte. El mundo se había reducido al sofá, al cálido resplandor de la habitación y a la imposible cercanía entre ellos. Marco seguía acariciándole suavemente la mandíbula con la mano, con el pulgar descansando justo debajo del pómulo. Su frente se apoyaba ligeramente contra la de ella, y sus respiraciones se mezclaban en el pequeño espacio que los separaba. Sin prisas, sin presión, solo el tipo de tensión que hacía que el aire se sintiera cálido y pleno. Emily parpadeó lentamente, absorbiendo cada detalle, la suavidad de su mirada, la forma en que su pecho subía y bajaba un poco demasiado rápido, la ternura con la que la abrazaba, como si un movimiento en falso pudiera romper todo el momento. Nunca se había sentido tan vista, tan estable, tan deseada. Marco fue el primero en hablar, aunque su voz era poco más que un susurro. Emily, yo no había planeado nada de esto. Ella abrió los labios. Lo sé. No dejo que la gente se acerque a mí, continuó él. Es más seguro para ellos, para mí, para todo lo que he construido. Ella tragó saliva, y esto parece cercanía. Su garganta se movió cuando tragó saliva, más cercanía de la que pensaba que podía sentir. Su pulgar rozó la piel de ella, más cercanía de la que debería sentir. Emily sintió un nudo en el pecho. ¿Te asusta? Él asintió una vez, lento y sincero. Sí, la sencillez de la confesión la impactó más que cualquier otra cosa. Bajo toda su confianza y poder, bajo todas las capas del hombre que el mundo temía, existía algo que ella podía sentir ahora. Vulnerabilidad, vacilante, silenciosa, real. ¿Soy yo la razón?, susurró. Él levantó los ojos completamente hacia los de ella. Tú lo eres. Se le cortó la respiración. Él movió la mano desde su mandíbula hasta la nuca, cálida y firme, pero lo suficientemente suave como para que ella pudiera apartarse si quisiera. No lo hizo. Marco exhaló lentamente. Cuando ayer te vi salir con ese vestido rojo, algo cambió. No quería que nadie más te mirara. No quería que fueras a ningún sitio sin saber que estabas a salvo. El pulso de Emily se aceleró. Ni siquiera me sentía yo misma cuando me puse ese vestido. Él negó con la cabeza. Deberías haberlo hecho. Ese vestido no te cambió. Solo me mostró lo que debería haber visto desde el principio. Su respiración temblaba. La ciudad zumbaba fuera. Un susurro lejano en la quietud del ático. La voz de Marco se suavizó. Debería decir que no a esto. Lo sé, pero no quiero. Emily se inclinó hacia él sin pensar. Yo tampoco. Algo cálido brilló en sus ojos. Alivio, anhelo, algo más profundo que aún no sabía cómo nombrar. Le levantó ligeramente la barbilla. ¿Puedo preguntarte algo? Ella asintió. ¿Qué pensabas de mí?, preguntó en voz baja. Antes de todo esto. Emily parpadeó. ¿Te refieres a antes de anoche? Sí. Ella dudó. Pensaba que eras imposible de conocer. Pensaba que eras fuerte, frío, intenso e intimidante. La comisura de sus labios se levantó. Aún intimidas un poco, admitió ella, y él arqueó las cejas. Y ahora, dijo ella, inhalando temblorosamente, ahora veo a un hombre que finge no sentir nada porque siente demasiado. Su expresión se suavizó, casi dolorida por lo profundamente que le habían afectado sus palabras. Emily sonrió un poco. Ya no me das miedo. Se humedeció el labio inferior lentamente, un gesto inconsciente, pero ella contuvo el aliento de todos modos. ¿Qué te hago sentir ahora?, preguntó él. Ella bajó la mirada, de repente tímida, segura, más tranquila. ¿Deseada? Marco contuvo el aliento, se inclinó aún más hacia ella, sus narices casi se rozaban. Eres deseada. Su pulso latía tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo. Su mano se deslizó desde su cuello hasta su hombro, y su pulgar trazó pequeños círculos a través de la tela de su vestido. He estado luchando contra mí mismo desde el momento en que volvimos a este ático, murmuró.
y estoy perdiendo. Cada segundo que estoy cerca de ti, quiero más. Su estómago se tensó con la anticipación. ¿Más? ¿Más de qué? Dijo él simplemente. Más de ti. El calor recorrió su cuerpo, instalándose en lo más profundo, cálido y suave. Marco, le acarició la barbilla. Dime si me equivoco. Dime si tú tampoco lo sientes. Emily negó rápidamente con la cabeza. Lo siento. Él apretó la mandíbula con fuerza. Entonces ven aquí. Ella se inclinó hacia él. Él se inclinó hacia ella. Sus labios se rozaron suavemente. Apenas se notó. Un susurro de beso. Una prueba. Su aliento temblaba. Ella sintió el toque más ligero posible. Y sin embargo, se sintió como fuego. Marco no profundizó el beso. En cambio, se apartó lentamente, con los ojos fijos en los de ella. Volvió a susurrar. Emily tragó saliva y se inclinó una vez más, rozando sus labios contra los de él. Esta vez, su mano descansó ligeramente sobre su pecho. Su corazón latía con fuerza contra la palma de ella, fuerte y constante y muy real. Emily, murmuró con la voz temblorosa por la contención. Si seguimos adelante. Ella levantó la vista. Confío en ti. Él cerró los ojos brevemente, como si las palabras le hubieran golpeado físicamente. Respiró lentamente y los volvió a abrir. Quiero que esto sea real, no un momento, no un error, algo que elijamos. Emily asintió. Lo estoy eligiendo. Su expresión se suavizó de una manera que ella nunca había visto antes, como si algo pesado dentro de él finalmente se hubiera liberado. Levantó la mano de ella y la presionó suavemente contra su pecho. Entonces tengo que mostrarte algo. Ella parpadeó. ¿Qué? Se puso de pie, aún sosteniendo su mano, y la guió a través de la sala de estar hasta una pequeña caja de madera cerca de la barra. La abrió con una llave que siempre llevaba debajo de la camisa, en una pequeña cadena. Dentro había un único objeto, un delicado colgante con una fina cadena de oro. Emily frunció ligeramente el ceño. Marco, ¿qué es esto? Él sacó con cuidado el collar de la caja y el metal reflejó la luz de las velas. Lo compré hace meses, dijo en voz baja. Ella parpadeó. ¿Para alguien? ¿Para ti? Se le cortó la respiración. ¿Para mí? ¿Pero por qué? Porque incluso cuando intentaba no mirar, seguía viéndote, dijo él. Y supe que algún día querría darte algo que se correspondiera con la forma en que te veo. Emily se llevó una mano al pecho. Marco. Él se colocó detrás de ella y le apartó el pelo del hombro con una ternura que le hizo flaquear las rodillas. ¿Me permites? Preguntó él. Ella asintió. Sus dedos le rozaron la nuca mientras le colocaba el collar. El contacto fue apenas perceptible, pero ella se estremeció. Cuando él la volvió a girar, sus ojos recorrieron lentamente su clavícula, con el colgante descansando suavemente sobre su piel. «Te queda muy bien», dijo en voz baja. «Es precioso», susurró ella. «Tú también». Sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, inesperadas y abrumadoras. Él levantó la mano y le acarició el rabillo del ojo con el pulgar. «Oye, nada de eso». «Lo siento», ella se rió suavemente. «Es solo que nadie lo ha hecho nunca». «Lo sé», murmuró él. «Déjame, quiero hacerlo». Emily respiró temblorosamente. Marco se inclinó hacia ella, tocando su frente con la suya de nuevo. «Esto no es temporal», susurró. «No para mí». Su corazón se retorció con algo profundo y cálido. «Tampoco para mí». Él sonrió, una sonrisa lenta, suave y poco habitual. Le acarició la nuca con la mano y la besó de nuevo, esta vez más profundamente, pero aún con control, aún con delicadeza, aún como un hombre que intenta no perder el control demasiado rápido. Emily le devolvió el beso y Marco exhaló contra sus labios como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. Cuando finalmente se separaron, su voz era tranquila pero segura. «Mañana», dijo, «todo cambiará». Emily tragó saliva, para mejor. Le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja, con los dedos deteniéndose allí. ¿Para nosotros? Sí, para todos los demás. Tendrán que adaptarse. Ella se rió suavemente, inclinándose hacia su caricia.
Marco le besó la frente, lento y cálido, y el momento se prolongó entre ellos, pleno, tierno, seguro. Esa noche cruzaron la línea. Mañana construirían algo real. Emily se despertó antes de que sonara el despertador, antes de que saliera el sol, antes de que la ciudad fuera de las ventanas comenzara a moverse. Por un momento, permaneció inmóvil, mirando el suave techo sobre ella, sintiendo el peso desconocido de un collar de oro que descansaba sobre su clavícula. El collar que Marco le había puesto alrededor del cuello la noche anterior. El collar que aún conservaba el calor de sus manos. Ayer no fue un sueño. Cada momento se repetía en flashes. Su frente contra la de ella. Su voz susurrando que la había elegido. Sus labios rozando suavemente los de ella. Su promesa. Mañana todo cambiará. Emily giró la cabeza lentamente y miró fijamente la puerta cerrada, consciente de repente de que Marco estaba a solo unas habitaciones de distancia, posiblemente despierto, posiblemente dando vueltas, posiblemente tomando café como solía hacer cuando tenía demasiadas cosas en la cabeza. Y ella definitivamente estaba en su cabeza hoy. Esa idea le hizo palpitar el corazón. Se levantó y se acercó al espejo de cuerpo entero. Tenía el pelo un poco revuelto por el sueño, los ojos aún cálidos por los sueños y el colgante descansando perfectamente en el centro de su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, le gustó lo que vio. No era la criada invisible que se movía silenciosamente por las habitaciones. No era la chica que andaba de puntillas para no molestar a nadie. No era alguien relegada a un segundo plano en su propia vida. Era la mujer por la que Marco Canty había luchado. La mujer a la que observaba desde el otro lado del bar como si fuera la única allí. La mujer a la que había llevado a casa. La mujer a la que había besado. Y hoy descubriría lo que realmente significaba que todo cambiara. Emily respiró hondo, se arregló el pelo y salió al pasillo. El ático estaba en silencio a esa hora, un silencio que se percibía como privado, sagrado. Caminó hacia la sala de estar, siguiendo el leve aroma del café. Marco estaba de pie junto a las ventanas, con una taza en la mano, la tenue luz azulada del amanecer recortando sus hombros. Su perfil era fuerte e inmóvil, el tipo de quietud que precede a una tormenta o a una decisión que podría cambiar toda una vida. Al principio no la oyó acercarse, no hasta que ella susurró, «Buenos días». Se volvió al instante y la mirada de sus ojos, cálida, aliviada, hambrienta y tierna a la vez, hizo que su corazón se acelerara. «Buenos días», dijo en voz baja. «¿Has dormido bien?» Emily asintió. Mejor de lo que pensaba. Marco dio un paso lento hacia ella. «Yo no he dormido nada». Ella parpadeó. «¿Por qué?» Se detuvo frente a ella, tan cerca que le cortó la respiración. «Porque no podía dejar de pensar en ti, en lo que quiero decirte hoy, en lo que quiero que sea esto». Emily tragó saliva. «¿Y qué quieres que sea?» Él extendió lentamente la mano y le apartó un mechón de pelo de la mejilla. Sincero. Ella respiró temblorosamente. Él deslizó ligeramente los dedos por su mandíbula. Real. A ella se le encogió el pecho y él bajó la voz. «Tuya, si aún me quieres». Sus rodillas casi se doblaron. Él se acercó aún más, pero no la tocó, dándole espacio para elegir. «Marco», susurró ella. «Te quiero». El alivio en su expresión fue inmediato y sobrecogedor. Le acarició la cara con ambas manos y volvió a apoyar la frente contra la de ella. Su nuevo lugar favorito, y susurró. «Entonces hoy lo haré oficial». Emily sonrió suavemente. «¿Qué significa eso exactamente?» Él se apartó lo justo para mirarla a los ojos. «Significa que no voy a ocultarlo», dijo. «Significa que no te tratarán como a alguien que trabaja aquí. Significa que todo el mundo sabrá que eres importante para mí». Le acarició la mejilla con el pulgar. «Significa que estás conmigo». Su corazón se estremeció de la mejor manera posible. Pero él añadió, «Lo haremos juntos, sin presiones, sin prisas, al ritmo que tú quieras». Emily asintió, abrumada y segura al mismo tiempo. «Quiero intentarlo». Marco esbozó una sonrisa suave, tan poco habitual y tan auténtica que ella tuvo que memorizarla. «Entonces ven conmigo», dijo. «Tengo que hablar con el equipo.
Ahora se le revolvió el estómago. Sí, están abajo. Emily dudó. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Marco le tomó la mano, no con flojedad, sin dudar, sino con firmeza, con delicadeza, como si ya lo hubiera decidido y nada pudiera hacerle cambiar de opinión. Nunca he estado más seguro de nada. Caminó con ella hasta el ascensor privado. Durante todo el trayecto, su pulgar siguió dibujando círculos tranquilizadores en el dorso de su mano, calmándola. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Ryan y otros dos miembros del equipo de seguridad de Marco estaban esperando. En cuanto vieron a Marco cogido de su mano, sus rostros cambiaron. Sorpresa, confusión, comprensión, respeto, todo ello destellando a la vez. Ryan carraspeó. Jefe. Marco le apretó la mano suavemente y luego dio un paso adelante, sin soltar su mano. Quiero que todos escuchen esto claramente, dijo con voz tranquila pero firme. Emily no es solo la mujer que trabaja arriba. Es alguien que me importa, alguien importante, y a partir de ahora debe ser tratada con el mismo respeto que yo. Emily contuvo el aliento. Ryan parpadeó. Entendido, añadió Marco. Cualquier falta de respeto, cualquier error, cualquier comentario pasa primero por mí, y no lo toleraré. La sala quedó en silencio. Solo el corazón de Emily seguía latiendo con fuerza en sus oídos. Marco se acercó a ella y le puso una mano en la parte baja de la espalda. Vamos arriba. Solo necesitaba dejar las cosas claras. Ryan asintió, todavía procesando la información. Enhorabuena, jefe. Marco esbozó una pequeña sonrisa, de las que solo usaba con las personas en las que confiaba. Gracias. Llevó a Emily de vuelta al ascensor. En cuanto se cerraron las puertas, ella se recostó contra la pared, con el pecho subiendo rápidamente. Marco, era necesario, dijo él, pero lo era. Se acercó más, colocando ambas manos en la pared junto a ella, enjaulándola suavemente. Emily, murmuró, te lo dije, no voy a ocultar esto. Su cuerpo se calentó bajo su mirada. ¿Qué pasa ahora? La miró como si fuera un secreto que quería descubrir poco a poco. Ahora pasaremos el día juntos, sin rollos, sin distancias, solo nosotros. Y esta noche, susurró ella, él sonrió con ternura. Esta noche te prepararé la cena, y hablaremos de lo que queremos a continuación. El corazón de Emily latía con fuerza. ¿Y qué quieres tú a continuación? Marco le levantó la barbilla con un dedo. Construir algo contigo, día a día, despacio si quieres, rápido si quieres, pero real. Ella contuvo el aliento. Nunca he tenido nada real. Su voz se suavizó. Entonces déjame ser el primero. La besó. No con prisas, ni con cautela como ayer, sino profundo, cálido, seguro, como un hombre que por fin se permite sentir todo lo que había estado reprimiendo. Emily se derritió en sus brazos, deslizando las manos por su pecho. Marco la rodeó con el brazo por la cintura y la atrajo hacia él con suavidad, pero con firmeza. Cuando se separaron, ambos sin aliento, él le susurró al oído. Esto es solo el principio. Y por primera vez en su vida, Emily se sintió absolutamente segura. Todo lo que había vivido hasta ahora la había llevado a esto. Si te gustan las historias como esta, tómate un momento para suscribirte al canal. Así sabré que realmente te ha gustado. Incluso si lo ves en tu televisor, tómate un segundo para unirte a esta familia de fans que aman las historias emotivas y sinceras. Tu apoyo lo es todo y nos ayuda a ofrecerte más historias como esta.